Grabar. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los papás y mamás y todas las familias de Sierra, eh, tanto los que están acá en vivo como los que pues van a ver la grabación. Pues la idea es que puedan llevarse muy buena información y alegra verlos conectados. Hoy tenemos una sesión muy especial y creo que ha sido una necesidad de Sierra y de todos desde que iniciamos con Sierra, pues uno de los objetivos era la formación integral y nos hemos enfocado en darle como ese enfoque, valga la redundancia, de traer diferentes profesionales que nos aporten, siempre profesionales pues desde las ciencias aplicadas al deporte, en su momento a los que les tocó, de pronto alguno, a ver quién está por acá, de pronto a alguno le tocó el médico, ¿cierto? A alguno le tocó otra sesión de nutrición que tuvimos, y siempre me gusta traer como invitados a estas escuelas de familia que nos puedan aportar de la mejor manera y con su experiencia y su conocimiento, pues al desarrollo integral de los niños. ¿Listo? Y sabemos, creo que este lo habíamos estado buscando desde hace rato, em, la nutrición es fundamental en, pues, en el desarrollo óptimo de los niños, no solo a nivel físico, y esto quería darles un poco esta introducción, sino a nivel psicológico. ¿Sabes? Hay algo muy importante, es que la nutrición afecta también esa capacidad para ser flexible, esa irritabilidad emocional. ¿Listo? Entonces, pues traemos una gran invitada hoy, ¿bien? Maritza Gómez. Bien, Maritza Gómez es nutricionista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en nutrición deportiva y clínica, ¿cierto? Está certificada como educadora en obesidad infantil de Barcelona, España. Mm, Es asesora de múltiples organizaciones, realmente tiene mucha experiencia en la promoción y la prevención en salud. Eh, y esto pues es fundamental porque no estamos intentando, ¿cierto? Como queremos ir a la raíz, queremos ir a la prevención. No sé si se han dado cuenta que toda la medicina está orientada ahora hacia la prevención. Entonces lo que queremos es fomentar esos estilos de vida saludable en las familias, educación nutricional, que ella es experta. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, Maritza, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta escuela de familia. Eh, Como te comenté, pues Sierra está compuesto de familias interesadas más que en el rendimiento y en sacar los siguientes AMES, y están interesados es en que los niños tengan hábitos saludables para la vida. ¿Listo? Y para afrontar los desafíos que vengan. Entonces, Maritza, muchísimas gracias. Em, Te dejo todo el público para ti. Bueno, buenas noches, David. Muchísimas gracias por la presentación, por la confianza y pues por invitarme a compartir pues sobre mi experiencia y un poco también mi pasión con todos los papitos de tu escuela. Muy buenas noches para todos. Espero toda la información pues que les logre entregar en esta noche sea de mucha utilidad para ustedes. Normalmente cuando uno atiende o escucha una charla sobre algún tema en relación al estilo de vida, implica de pronto cuestionarse, pensar en hacer cambios y al final lo más importante es que así sea que agarren dos cosas que ustedes digan, uy, no, esto a mí me tocó y tengo que trabajar en mejorarlo en mi Hola, familia. buenas noches. Ya ahí logramos algo, ¿listo? Vamos a dejar las preguntas para el final. Sin embargo, las pueden ir haciendo por el chat. Sí, si quieres, yo te modero todas las preguntas, ahí al final yo te ayudo, ¿listo? Listo, yo no sé si ahí ya ven mi presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, la idea de hoy es compartir con todos ustedes generalidades sobre alimentación y nutrición en el contexto pues pediátrico y de la práctica deportiva. Listo, digamos que hoy no nos vamos a enfocar ni en un grupo de edad ni en un tema específico puntual, eso lo haremos más adelante.
Entonces, básicamente, quiero empezar por centrarles en cuáles son los objetivos de una alimentación y nutrición balanceada o sana en niños y adolescentes físicamente activos. Básicamente hay muchos objetivos, como ya lo decía David, no es solamente tener mejores jugadores. Realmente uno de los objetivos principales de llevar una buena alimentación es cubrir requerimientos de energía y nutrientes críticos. ¿Listo? Porque tenemos que tener muy presente que nuestros niños, antes que practicar un deporte, que ser futbolistas, que ser basquetbolistas, voleibolistas, lo que sea, son niños, ¿cierto? Y están en crecimiento y desarrollo y eso implica unos requerimientos específicos adicionales. Favorecer el crecimiento y desarrollo adecuados. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en que el niño debe comer harto porque está gastando mucha energía, pero no pensamos de pronto en la calidad para que se favorezca un crecimiento y desarrollo adecuados. Como lo dijo David, adquisición de hábitos saludables porque estamos en una etapa de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Desarrollo no solamente físico, sino también mental. Mejorar el rendimiento deportivo, entonces tenemos que ver los alimentos como gasolina, como la gasolina para esa práctica deportiva. La prevención de lesiones e infecciones también depende mucho pues de la nutrición. De hecho, no se los dije, pero la nutrición en el contexto deportivo hace parte de algo que se llama el entrenamiento invisible, ¿sí? Junto con el descanso y con otras estrategias como tal de mindfulness que hacen que el niño tenga o el chico tenga un mejor rendimiento deportivo, pero no lo vemos como el entrenamiento como tal. Y también favorecer los pulsos de sueño. Entonces, en mi experiencia y la literatura, digamos que lo fundamenta, lo que uno ve muy usual en los niños es que se les altera mucho su ciclo de sueño y tiene que ver mucho con que la nutrición no está siendo suficiente. Entonces, ya entrando en materia, quiero empezar por compartirles la pirámide de la nutrición deportiva. ¿Listo? Entonces, siempre nos enseñaron, sí, que existe la pirámide de la alimentación saludable o el plato de la alimentación saludable, pues resulta que en nutrición deportiva o en el contexto deportivo también tenemos una pirámide, ¿sí? En esta pirámide, la base, ¿cuál es? Y si ustedes se dan cuenta, es una super base, es una dieta básica, balanceada, ¿sí? Después de que la persona, ¿sí? O el individuo tiene una alimentación básica que cumple como con las cosas primordiales, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Después sí podemos hablar de nutrición aplicada para el deporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué específicamente qué se come antes, qué se come después, si usa una bebida hidratante y demás, ¿cierto? O ciertas estrategias que más adelante probablemente vamos a hablar en los otros talleres. Y por último, en la pirámide, como la cereza del pastel, están los suplementos. ¿Listo? Entonces, normalmente uno en consulta muy frecuente ve que las primeras preguntas que hacen los papás son, pero Maritza, ¿qué suplemento le doy? Maritza, ¿y si le doy esta vitamina que me recomendaron? Maritza, ¿y el niño qué debe comer antes y después? Y realmente no hemos mirado, bueno, pero el niño que está comiendo en el resto del día, ¿cierto? Ay, no, y se debe tomar bebida hidratante durante, ¿y cómo se está hidratando el resto del día, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que partir de que ellos tengan una base de su alimentación saludable, balanceada, ¿sí? Suficiente para sus demandas energéticas, completa, que tenga de todos los nutrientes, para ahí sí después de eso uno poder pensar en cómo mejoro yo eso o qué más le doy para mejorar su rendimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, de pronto ustedes ya les han abordado un poco este tema, pero sí quise ponerlo como parte fundamental y es que pues debemos, si uno quiere pensar en, bueno, ¿qué debería estar comiendo mi hijo? ¿Cuánto? ¿Sí? O de pronto los papás pensar, ¿será que es suficiente lo que está comiendo mi hijo? ¿Será poco? ¿Será mucho? Pues tenemos que partir de la base de conocer de qué dependen los requerimientos nutricionales de un individuo. ¿Listo? Entonces, básicamente dependen de los factores que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, la mayor parte de la energía que gasta un individuo, que es aproximadamente el 60%, va a ser utilizada para funciones vitales como el mantenimiento de la temperatura corporal, el funcionamiento del corazón, entonces que fluya la sangre, la respiración, que se renueven tejidos, ¿sí?
Este requerimiento de energía va a depender mucho de la genética, de la edad, del género, de la composición corporal, de las condiciones climáticas, de las hormonas. Entonces, por ahí ya eso nos lleva a pensar que normalmente en un niño en edad escolar, más o menos hasta los 10 años, 11 años, por ejemplo, los requerimientos nutricionales son muy similares entre niñas y niños, no hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces a veces los papás, ay no, como es niño debe comer más, ¿sí? Normalmente cuando son más pequeñitos eso no pasa, pero ya cuando están adolescentes empezamos a notar la diferencia, ¿cierto? Entonces el varoncito va a necesitar más comida, de hecho pide o come más que la niña, ¿cierto? Entonces hay diferencias por edad y sexo, la composición corporal. Entonces, a medida que ellos van creciendo y van desarrollando más masa muscular, van a necesitar más energía para construir masa muscular, pero también para mantener esa masa muscular que van a crear, ¿sí? Las hormonas, entonces, súper importante, y yo a veces sufro mucho con las atletas femeninas cuando se desarrollan, ¿sí? Entonces, tienen un gasto energético importante para todo ese boom hormonal que hay en el proceso de la menarquia y normalmente no comen lo suficiente. Entonces ve uno muchas patologías y alteraciones. Entonces, digamos que los adolescentes es como un grupo clave que les debemos cuidar mucho la nutrición. Yo diría que incluso un poco más que en la edad preescolar y escolar. ¿Mm? También el cuerpo utiliza energía metabolizando los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo también necesita energía para recuperar la mucosa del intestino y que se absorban bien los nutrientes. Entonces, si los niños están comiendo poca energía, no se van a absorber bien esos nutrientes. Vamos a entrar como en un círculo vicioso de malnutrición, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y vamos a tener que la energía que el cuerpo necesita, que un individuo necesita, aproximadamente un 15, un 30%, o puede ser casi también un 60%, va a estar influenciada por la actividad física, ¿sí? O por el ejercicio. Entonces, al final, todos estos componentes van a influir en lo que gasta en energía total el niño, el adolescente, ¿sí? Y algo muy importante es que obviamente ese gasto de energía por actividad física, pues va a depender del tiempo, de la intensidad semanal. Entonces, algo muy importante. A veces los papitos creemos que porque el niño hace 6 horas de fútbol semanal, pero como está en la escuela y digamos que hay un método, entonces es algo sistemático, con reglas, entonces ya, no, mi hijo es un deportista. Entonces, como es un deportista, eso necesita suplementos, necesita comer X, Y cosas, no sé qué, porque hace 6 horas de entrenamiento semanal. Realmente, 6 horas de ejercicio semanal de intensidad moderada a vigorosa es lo mínimo que debería tener un niño y un adolescente. ¿Listo? Entonces, sí, a veces tenemos chicos que están iniciándose y que su volumen de entrenamiento es pequeño y son 6 horas a la semana distribuidas de diferentes, pues en diferentes bloques. Normalmente es que es lo básico, listo, y ahí no estamos hablando de deportistas como tal, ¿sí? Ya cuando hablamos de chicos que sí pueden acumular 12, 18, 20 horas de entrenamiento semanal, estamos hablando de un deportista como tal, donde su gasto energético está casi que duplicando su requerimiento de energía. ¿Listo? Y también ese gasto de energía por ejercicio va a depender mucho del movimiento espontáneo. Entonces va a ser muy diferente el niño que hace sus, no sé, 3 veces a la semana entrena 2 horas, supongamos. Y aparte de eso, tiene comportamientos sedentarios. Entonces está mucho tiempo sentado en casa o haciendo las tareas del colegio, ese tipo de cosas, pues su gasto energético va a ser menor, ¿sí? Mientras que de pronto tenemos otro chico que con ese mismo volumen de entrenamiento, pero es un niño inquieto, todo el día se está moviendo, no se queda quieto, su tiempo de quietud son 20 minutos y ya necesita como una pulguita estar de un lado para otro, entonces son niños que van a tener aumentado su requerimiento de energía, ¿listo? Entonces, eso los digo porque a veces como papás estamos como queriendo dar más de lo que los niños necesitan sin meterlos de verdad a cada uno en su contexto es particular. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo para qué el cuerpo necesita energía, pues voy a hablarles un poco de dónde sacamos esa energía. Bueno, es muy importante que ustedes piensen a los alimentos como vehículo de nutrientes, ¿cierto? Y eso Vehículo de nutrientes.
Sí, como un vehículo de nutrientes. Y ese vehículo de nutrientes básicamente nos aporta los nutrientes que aportan energía, ¿sí? Que básicamente es las famosas calorías, que son como la gasolina para que ese carro funcione, ¿cierto? Entonces, vuelvo al concepto anterior. Si es un carro que todo el día está en movimiento, porque cuando uno está entrenando está como una pulguita de un lado para otro en la casa, seguramente ese carro necesito tanquearlo con más frecuencia, con más cantidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos nutrientes que nos dan energía básicamente son las famosas carbohidratos, proteínas y grasas. Los tres nos dan energía, los tres nos pueden servir como gasolina. Ahorita vamos a ver que a pesar de que los tres nos dan gasolina, hay unos que son los predilectos para la práctica deportiva y otros que tienen otras funciones específicas en el cuerpo. ¿Listo? Quiero que en esta imagen de pronto detallen a grandes rasgos en la edad pediátrica, y estamos incluyendo a los adolescentes. Actualmente estamos como en la onda de la proteína, ¿no? Y entonces una dieta alta en proteínas, y entonces entre más proteínas mejor, y yo a veces veo chicos de 12 años comiéndose al almuerzo fácilmente 200 gramos de proteína, porque es que la mamá fue a la nutricionista o el papá y lo mandaron a comer, a tener una dieta más alta en proteínas. Resulta que en los niños en crecimiento y desarrollo, realmente las proteínas son importantes. Ahorita vamos a ver para qué. Pero realmente un nutriente súper importante son los carbohidratos. Y más si estamos hablando de niños físicamente activos. ¿Listo? Entonces, para como quitarnos a veces el mito de porciones gigantes de proteína, y como estamos en la carbofobia, que miedo que el niño solo una harina, un arroz y poquito, porque es que la harina, yo he escuchado que eso del arroz es malo, ¿cierto? Y estamos hablando de niños físicamente activos. Entonces, para que más o menos de lo que deberíamos ofrecer al chico en alimentos, el 50 al 60% de esas calorías que obtenemos de los alimentos van a ser de carbohidratos, un 15 o 20% de proteínas y un 20 a 30% de las grasas. ¿Listo? Entonces, esto quiero ser muy enfática porque lo que más yo veo en consulta, unas dietas súper altas en proteína, se limitan bastante los carbohidratos, y cuando se ofrecen carbohidratos son de mala calidad, y a veces muy flexibles también con el tema de las grasas, o sea, un gran aporte de grasas, que al final las proteínas derivadas de carne, pollo, pescado, pues van a ser también ricas en grasa. ¿Listo? Entonces, aquí voy a dar como una pinceladita de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces, pues tenemos los carbohidratos. ¿Qué dijimos o qué dije de los carbohidratos? Básicamente, los carbohidratos van a ser la fuente de energía principal. ¿Listo? Entonces, por eso puse aquí una batería. Entonces, como es la fuente de energía principal, la fuente de gasolina principal, pues son muy importantes cuando hablamos de niños físicamente activas o de población físicamente activas. ¿A qué le proporcionan energía? Pues básicamente a las células, a todas las células del cuerpo, pero especialmente al cerebro, al hígado y al músculo. Entonces ahí uno piensa, pues pucha, un niño que está o sea, medio día en el colegio aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? La otra parte de la tarde está en su práctica deportiva, pues le tengo que ofrecer alimentos fuentes de carbohidrato, ¿cierto? Son fuentes de vitaminas del complejo B. Resulta que para que el cuerpo utilice la energía que se obtiene de los alimentos, necesita complejo B. Entonces hagan de cuenta que los alimentos en general, las proteínas, grasas y carbohidratos, en este caso los carbohidratos son la gasolina. Vamos a imaginar que los carbohidratos también nos están aportando las vitaminas del complejo B, que hagan de cuenta que va a ser como para el carro, no sé, líquido de frenos, ¿cierto? Entonces ahí yo también le voy haciendo como mantenimiento, le estoy poniendo a mi carrito otras cosas que necesita. Favorecen el estado de ánimo y la calidad del sueño, ¿sí? Entonces cuando de pronto un niño empieza a tener problemas con su sueño, ¿sí? Que a veces uno dice, pues pucha, llegan a las 9 de la noche de entrenar y todo el día ha estado en movimiento y le cuesta dormirse, si debería llegar a caer como una roca, o tiene sueño intermitente. Entonces ahí nos tenemos que cuestionar la cantidad y la calidad de carbohidratos que le estamos ofreciendo.
Y en el estado de ánimo, sí, irritables, como que por la mañana se levantan y de mal genio. A veces se levantan de mal genio porque están en la adolescencia, también es otro, pues tiene que ver con otras cosas psicológicas, pero hay que vigilar un poco todos esos procesos. Son el combustible energético para mantener la actividad de los músculos, ¿sí? Entonces, súper importante. Después vamos a ver el tema del consumo de carbohidratos antes, durante y después es muy importante para mantener pues la energía, ¿sí? Sobre todo en deportes que son explosivos, como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, en el cual el chico se queda quieto, pero de un momento a otro tiene que hacer un pique y correr a 15 kilómetros por hora, 50 metros. Para eso necesita carbohidratos, básicamente, ¿sí? Para regular la temperatura corporal, para que funcione el cerebro y los glóbulos rojos, para favorecer el correcto funcionamiento del intestino y la microbiota intestinal. Yo aquí no voy a profundizar, pero simplemente quiero dejarles como el concepto, y es que actualmente ya se sabe que los bichitos que tenemos en el intestino, ¿sí? La famosa microbiota o la flora intestinal, como se llamaba antes, se comunican con todos nuestros órganos y uno de ellos es con el músculo y la mitocondria, que es como la central energética del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un buen balance de bichitos en el intestino, no solamente me voy a enfermar menos, sino que voy a tener un funcionamiento muscular mucho mejor, de mi hígado mucho mejor, de mi Me cerebro, pedí una etcétera, porque arepa. se están comunicando con todo nuestro cuerpo. Y en exceso, pues se van a convertir en reserva Mm, de energía, ¿sí? Es decir, aumento del porcentaje de grasa y demás. Por eso es que es mm, muy importante evaluar muchas veces la carga Pollo deportiva. Entonces, no es lo mismo hablar de un niño profundizado. que hace 6 horas de entrenamiento, hay un micrófono por ahí encendido, al que hace 12 horas, Sí se 18 le horas baja, o sea, de entrenamiento. no le está impidiendo el sueño. No sé si están haciendo una pregunta o se les activó el micrófono. Creo que se les activó el micrófono, Maritza. Yo estoy pendiente de silenciar a los que se le activa el Ah, bueno, micrófono. listo, dale. Entonces, me interesa mucho más allá de las funciones, porque probablemente esto se les va a olvidar, pues van a acordar de los carbohidratos, que sepan elegirlos, ¿listo? Porque no quiero que se vayan con el concepto de que, uy, tenemos que darle al chico eso, arroz, papa, pan, de todos los carbohidratos, todo lo que llaman harinas, de cualquiera, no. Realmente que se cumplan estas funciones a cabalidad no solo va a depender de que los ofrezcamos, sino que ofrezcamos la calidad adecuada. Entonces, yo se los clasifico en 4 grupos que son los que a mí me parecen más prácticos para el contexto en el mundo en que vivimos actualmente. ¿Listo? Entonces, tenemos los almidonados, que básicamente es todo lo que llamamos harinas, ¿cierto? Sobre todo las naturales. Entonces, la papa, la yuca, el plátano, la racacha, la papa criolla, los cereales y los cereales. Entonces, que el arroz, la cebada, el centeno, el maíz, la avena y todo lo que se puede derivar de ellos que no tenga adición de grasas. Entonces, unos espaguetis, un pan que no tenga exceso o adición de grasas, básicamente van a estar ahí en los almidonados. Tenemos aquí, yo lo pongo como en la mitad, los frijoles, lentejas y garbanzos. Ellos también son carbohidratos almidonados, ¿sí? Ustedes van a decir, ay, pero yo escuché que los frijoles eran proteínas y no, entonces son carbohidratos. No, ahorita vamos a ver que también son fuente de proteína, ¿listo? Pero entonces son fuente de carbohidratos, o sea que, pues chévere si los chicos les podemos ofrecer muchas veces en la semana granos. Y tenemos los fibrosos, que básicamente son las frutas y las verduras. Es decir, las frutas y las verduras también son fuente de carbohidratos. Lo que pasa es que no tienen tanta energía, sino lo que más nos aporta es fibra, que va a ser el alimento para las bacterias del intestino. Entonces, por eso son tan importantes. Y tenemos los granos en el medio, pues porque también nos aportan fibra, ¿sí? Por eso a veces producen gases, flatulencia, y realmente eso no es que sea malo, es incómodo y si ella hace en exceso, pues sí puede ser, digamos, patológico, pero no más. Tenemos los azúcares. Entonces ahora también, pues no, el azúcar es terrible, Dios mío, es un veneno. Y pues el exceso de azúcar evidentemente lo es. Entonces tenemos los azúcares libres, simples, que están en el azúcar, en la miel, en la panela, en algunas frutas deshidratadas, en el bocadillo,
En postres o dulces que tengan solo azúcar, pero que no tengan grasa, los vamos a meter ahí en azúcar, ¿cierto? Ahí mire que tenemos también las bebidas deportivas de la marca que sea en el mercado, incluso ahora está de moda que los sueros, entonces el enterolite, el pedialite, como bebidas deportivas también. Ahí mire que también estamos metiendo las gaseosas en el mismo grupo y tenemos los yogures, que actualmente los yogures son muy ricos en azúcares, ¿cierto? Y tenemos un grupo que yo llamo como un subgrupo, que yo llamo los carbograsas. Entonces, son todos esos alimentos que la base son carbohidratos, pero que son muy ricos en grasa, ¿cierto? Y que normalmente combinan carbohidratos almidonados con azúcares y más encima grasas. Esos son carbograsas. ¿Listo? Entonces, todos estos tipos de carbohidratos, todos son energía. Ahora, como yo les he comparado la energía con la gasolina que le vamos a poner al carro, quiero que piensen en la calidad de la gasolina, ¿cierto? Entonces uno en la estación de gasolina encuentra extra, corriente, diésel, ACPM, ¿cierto? Varias opciones para tanquear el carro. Entonces, en ese mismo orden un poco vamos a pensar a los carbohidratos, ¿cierto? Entonces vamos a tener carbohidratos que van a ser de excelente calidad, que van a tener nuestro carro, mejor dicho, va a durar más tiempo, y otros que de pronto toca consumirlos con cierta cautela porque no nos brindan pues muchas cosas, ¿listo? Entonces, básicamente, la dieta en general de un niño que practica un deporte físicamente activa, debe ser principalmente debe provenir de los carbohidratos almidonados, ¿cierto? Es decir, de lo que comían los abuelitos, como dicen por ahí. O de sus subproductos que no sean ricos en grasa ni tan procesados, ¿cierto? Entonces la arepita de maíz que preparamos en la casa o la plana paisa que se compra en el supermercado que no trae mantequilla, frutas, verduras y leguminosas, ¿cierto? Entonces esa va a ser como la base. ¿Dónde encontramos los azúcares? Entonces yo a veces veo a los papás, unos muy flexibles, como el niño no se mueve tanto que coma todo el azúcar y todo el dulce que quiera y si quiso tomar Gatorade hoy que no entrenó, no importa que se lo tome porque como el niño es activo, ¿sí? Y uy no, yo escuché al doctor Pepito Pérez que eso el azúcar es un veneno, que el jugo de naranja eso es malísimo porque tiene no sé cuántos gramos de azúcar. No, eso al niño no le podemos dar eso, ¿sí? Entonces, los azúcares los tenemos que pensar es en el contexto, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que los azúcares van a ser como esa energía disponible para que el carro vaya y haga un pique, ¿cierto? Entonces, asimismo, pues vamos a pensar que los azúcares los vamos a limitar en el contexto de la vida cotidiana, pero probablemente los vamos a necesitar como fuente de energía en ciertas cantidades cuando el niño está en movimiento, cuando ese carrito está en movimiento, ¿listo? Porque es la energía, es como la caja menor del cuerpo, ¿cierto? Estoy aquí parado y necesito salir corriendo, saco de mi caja menor, tengo ahí. Y eso es los azúcares. Entonces, vamos a tener momentos donde se incluyen. Y los carbohidratos, que ahora es la base de la alimentación de la población, de la mayoría, son los que más debemos limitar. ¿Listo? ¿Por qué razón? Son muchas las razones, ¿sí? Entonces, ese exceso de grasa va a favorecer o va a hacer que sea un alimento que tiene en poca cantidad mucha energía, ¿cierto? ¿Sí? Pero que además, como es un alimento procesado, ya no tiene muchos nutrientes, ¿cierto? Ya no tiene muchas vitaminas, muchos minerales, normalmente no tiene fibra, ¿cierto? Entonces, digamos que van a ser como una energía vacía, solo me aporta energía y no me aporta más. Por otra parte, altera mucho la bioquímica cerebral, ¿cierto? Entonces va a hacer que tengamos niños más ansiosos, ansiedad no solamente por la comida, sino como más nerviosos, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, retardan el vaciamiento gástrico, entonces cuando los ofrecemos antes o durante o después de una actividad física, entonces va a hacer que la hidratación no sea tan óptima, que normalmente de pronto no se vayan a sentir tan bien de energía. Entonces, son alimentos que deberíamos limitar, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil porque pues es como lo que estamos bombardeados, pero reducir el consumo ya es un avance, ¿listo?
Y básicamente, como los alimentos no solamente nos aportan la gasolina, sino también las otras cositas que les decía, que el líquido de frenos, que el aceitico, todo eso para consentir el carrito, pues los carbohidratos, cuando son almidonados y fibrosos, vamos a tener que nos aportan vitaminas del complejo B, entonces probablemente no estemos necesitando un complejo B, ¿cierto? Fibra, probióticos para alimentar los bichitos del intestino. Miren que también nos aportan proteínas, que aunque no son de la mejor calidad, sí son proteínas que el cuerpo puede utilizar en el contexto de la dieta general. Magnesio, vitamina C, vitamina K. Entonces, miren que si favorecemos el consumo de esos alimentos, no tenemos por qué andarles comprando multivitamínicos. En algunos casos sí se van a necesitar los suplementos, luego igual ya lo veremos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, a veces, no, es que yo escuché que el pan es re malo. Entonces, no dejan que el chino se coma ni un sándwich, ¿sí? Son extremos. No, lo que está mal es el croissant, el pan todo grasoso, pero de pronto un pan integral o incluso previo a una competencia, a un entrenamiento, lo que uno recomienda es que coman el pan blanco, que no tenga tanta fibra para que se absorba rápido esa energía, para que cuando vaya a iniciar la práctica deportiva el niño no tenga comida en el estómago y que esa energía sea más disponible, ¿cierto? Entonces, digamos que yo a veces uno hablo un poco desde pues desde la parte profesional, pero también desde la experiencia. Yo tengo un hijo y él también juega fútbol. Entonces, a veces uno lo que ve es que los niños llegan por la mañana sin desayunar a la cancha y entonces van a los kiosquitos y en los kiosquitos ¿qué hay? Empanada, la arepa así de esa que, mejor dicho, la servilleta queda transparente de tanta mantequilla, el pastel de pollo, ¿sí? Pues, al final es lo que hay, es lo que los niños terminan comiendo, además es sabroso, ¿sí? Entonces, pues no, ojalá, porque no, listo, no tenemos tiempo, armemos un sanduchito hecho en la casa y llevémoselo para que se lo coma ya si es que salimos muy temprano de la casa. Entonces, siempre vamos a tener una alternativa mejor, ¿listo? Tenemos básicamente las proteínas, que es como el segundo nutriente importante, ¿sí? Que también es muy importante. Básicamente tenemos animales y vegetales, pues los animales van a estar en todos los cortes animales, en el huevo, en los lácteos, y las vegetales básicamente las vamos a tener de lenteja, frijol, garbanzo, sus derivados, derivados de la soya. Entonces aquí importante, podemos tener a un niño que practique deporte vegetariano y saludable. ¿Listo? Que es importante, hay que asesorarse, porque a veces creemos que, ay, no, es que el niño comió champiñones en el almuerzo, es que el niño comió quinoa o comió harta ensalada y ahí ya tuvo la proteína. No, la proteína está en alimentos de origen vegetal específicos, no en las verduras como tal. Entonces, esto se los digo es porque a veces entre papás también nos damos muy duro, ¿sí? Entonces lo mismo, vuelvo al contexto de lo que uno escucha, ay no, pero es que el hijo de Pepito Pérez es vegetariano, ay no, pobrecito, no, ese niño no va a crecer bien o no sé, no va a rendir bien. No, normalmente una dieta saludable vegetariana también pues puede ser saludable, ¿listo? Funciones de las proteínas, pues todo el mundo cree que sirven para el músculo y ya, ay no, son importantes para el músculo. Resulta que no, que las proteínas son importantes para la formación de anticuerpos. Entonces, si observamos que nuestros niños empiezan a enfermar muy frecuente o que cuando se enferman esa gripa les dura más del usual, más de 8 o 10 días, que es como lo que debería durar una gripita, pues tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿será que está comiendo suficiente proteína? Formación de colágeno y tejidos de sostén. Entonces, importantísimo, obviamente, sí, comer suficiente proteína porque nos va a ayudar a la formación de músculos, pero también de huesos, formación de las enzimas, hemoglobinas, es decir, la sangre. Les quiero también contar, por ejemplo, este año ha sido muy frecuente en mi consulta alteraciones gastrointestinales en el deporte, ¿sí? Resulta que cuando los niños ya entran en una etapa muy competitiva y participan con frecuencia en competencias, digamos que aumentan sus niveles de estrés, aumenta su requerimiento de energía, resulta que hay más riesgo de alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Es decir, niños que o sufren de estreñimiento, o que les da diarreas, así de la nada, y los papás no saben, pero es que no, hoy comió lo mismo de siempre y no le ha caído mal, pero hoy sí le da, entonces no lo saben asociar a los alimentos. Y un poco tiene que ver con alteraciones enzimáticas y de la estructura de la mucosa del intestino. ¿Por qué? Por una dieta desbalanceada muchas veces.
Para la producción de hormonas, y ya hablamos que en la adolescencia vamos a tener esos chicos y chicas con el boom hormonal, entonces un buen consumo de proteína, receptores de las células y para la recuperación. Y bueno, entonces nos están aportando algo para que el cuerpo pues se restablezca, pero también nos está aportando otros nutrientes, ¿sí? Para consentir el cuerpecito, que son el hierro, el zinc, el calcio y el selenio. Entonces, si nuestro hijo tiene un adecuado consumo de proteína, probablemente no necesitamos recurrir a ciertos suplementos, porque la comida muchas veces los tiene. ¿Listo? Y por último, pues tenemos las grasas, que básicamente las grasas también están de origen animal y de origen vegetal. ¿Listo? De origen animal, pues las que están contenidas en los alimentos animales, es decir, cuando comemos un huevito con la yema, entonces en la yema tenemos grasa, cuando nos comemos un pedazo de pollo, adentrico del pollo, así no lo veamos, hay grasa, y si nos comemos el cuero, pues hay más grasa todavía, en el pescado, en las mantequillas. Importante aclarar la diferencia, una cosa es la mantequilla de vaca y otra cosa son las margarinas. Entonces, margarinas, no me gusta mucho hablar de marcas, pero es que es la única manera que la gente aterrice de que está hablando. Las de untar, las de mesa, rama fina, campi, esas son margarinas, ¿listo? Eso ya es otros tipos de grasa que realmente no deberíamos incluir dentro de la alimentación, ¿sí? Porque no son grasas que hayan existido todavía toda la vida en la naturaleza, no, es una creación de la industria alimentaria para mejorar la palatabilidad, o sea, el sabor de los alimentos y la vida útil de los alimentos, pero no son nada saludables. Entonces, cuando hablamos de grasas que deberíamos incluir en la alimentación, pueden ser de origen animal, pero principalmente de origen vegetal, proveniente principalmente del aceite de oliva, del aguacate, de los frutos secos, nueces, almendras, maní. Estas grasitas sí son importantes en la dieta de nuestros chiquitos. ¿Listo? Aquí ya que la imagen lo tiene, no me pensaba hablar de eso, pero que ahora está de las modas, ¿no? Entonces, no, es que yo ahora cocino todo con aceite de coco, con ghee, porque es que yo vi que eso era lo más saludable. Realmente la grasa de cocción para la dieta de nuestros chicos deportistas debe ser el aceite de oliva. ¿Listo? El aceite de oliva también lo podemos calentar. Para fritar, se podría utilizar para fritar, pero no es rico y tampoco pues de pronto resulte costo-beneficio porque pues puede ser costoso fritar con aceite de oliva. Entonces en ese caso, uno recomienda frecuencia de fritos baja y cuando frite pues utilice un aceite vegetal, por ejemplo de canola, supongamos, o ahí sí utilice de pronto el ghee o de coco, pero básico aceite de oliva. ¿Y por qué razón? Siempre que nuestros chicos tienen su entrenamiento, tienen un partido, 1 hora, 2 horas, lo dieron todo, se produce una inflamación interna, ¿listo? Aumentan en el cuerpo unas sustancias que a corto plazo no son nocivas, pero que a mediano plazo sí, porque producen inflamación, ¿listo? Y cuando hablo de inflamación no es del intestino, sino por dentro de nuestras células, como si les hubieran dado golpecitos, están inflamadas. Digamos que en el deporte esto es transitorio, esa inflamación, y un poco obedece también a los cambios fisiológicos que se deben dar por ese proceso de entrenamiento o de estímulo físico, ¿cierto? Ahí la alimentación cobra relevancia gigante porque el tipo de grasas que le ofrezcamos en la dieta a nuestros chicos van a promover que esa inflamación se reduzca y que todo el equilibrio se restablezca o que se mantenga esa inflamación, y entonces ahí es cuando uno habla de, hay más riesgo de lesión, mayores tiempos de recuperación entre una sesión y otra porque pues no está recuperando el chico. Entonces, importante el tipo de grasitas con las que cocinamos o las que ofrecemos en la dieta. Y funciones, producción de energía también, sí, pero miren que no es la fuente de energía principal para deportes explosivos y equipos, sino principalmente puede ser una opción de energía para deportes de resistencia. Forman la grasita que nos protege contra el frío, sujetan nuestros órganos y riñones y producción de hormonas. Y además son fuente de ciertas vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, pero a su vez, si no tienen esas vitaminas, son el vehículo o el transporte para que el cuerpo absorba las vitaminas liposolubles que están en otros alimentos. Entonces, por ejemplo, la vitamina K está en las hojas verdes.
Pero la grasita de los alimentos va a favorecer que se me absorba esa vitamina K. La vitamina D, están muy pocos alimentos, sobre todo que se la ponen enriquecidos, pero la vitamina D no la da el sol, ¿cierto? Y la formación de fosfolípidos, que los fosfolípidos básicamente es como las membranas o lo que recubre las células de nuestro cerebro, las células del sistema inmunológico. Entonces, mire que las grasas también están asociadas a el desarrollo aquí cognitivo, pero depende del tipo de grasa, ¿cierto? Entonces ya vemos que mejor nos vamos por las de origen vegetal, principalmente aceite de oliva, y las de animal, pero naturales. Y este es el pedacito que más me gusta: vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, por lo que más sufrimos muchas veces los papás. Básicamente sustancias que vamos a encontrar. Vitaminas y minerales encontramos casi que digamos que en las carnes, en los cereales, o sea, en los carbohidratos, proteínas, también vamos a encontrar vitaminas y minerales. Pero los compuestos bioactivos solamente en las frutas y las verduras. Y actualmente en nutrición deportiva, un área de estudio, porque se convirtió ya solamente como en un área de estudio, es el efecto de los compuestos bioactivos en el rendimiento físico y en la recuperación y prevención de lesiones. Entonces, las frutas y las verduras son fundamentales en la dieta de un niño en general, pero más si estamos hablando de un niño que es físicamente activo o que tiene practica un deporte de alto rendimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, los compuestos de frutas y verduras van a ayudar a que el cuerpo aproveche la energía que aportan los nutrientes. Ay, no, doctora, es que eso el niño come harto, pero mire, eso no sube de peso, flaco, y yo no, eso come como por 3. No, pero no me come ni una fruta ni una verdura, ¿sí? Entonces el cuerpo no puede aprovechar esos nutrientes. No, pero come bien, pero se siente cansado todo el tiempo. Ah, bueno, ¿cómo está el consumo de frutas y verduras? Soporte del sistema inmunológico, formación de enzimas, formación de los huesos. Ay, no, luego no era para la leche y las proteínas lo que formaba el hueso. No, mire que las frutas y las verduras tienen compuestos que también son importantes para la formación del sistema óseo. Efecto antiinflamatorio. Entonces era el cuento que les echaba, que tiene que ver un poco las grasas, pero los compuestos bioactivos de frutas y verduras son la principal fuente o son el principal componente con efecto antiinflamatorio. ¿Listo? Y participa, son importantes en la recuperación de prevención y lesiones. Entonces, cosas importantes con las frutas y las verduras. Esto es como, por ejemplo, cuando, ay, no, pero es que al niño no le gustan las frutas y las verduras, yo le doy un suplemento. Eso es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, los suplementos sintéticos, el cuerpo aprovecha un 5, un 10%. En cambio, cuando hablamos de la vitamina o el compuesto directamente en el alimento, estamos hablando de un aprovechamiento del 90-95%, porque están acompañados de otras sustancias que muchas veces ni la ciencia conoce, pero que favorecen esa absorción. ¿Listo? Entonces, vamos a privilegiar el tema de el consumo de frutas y verduras. Hay que potenciar su consumo porque son de los grupos de alimentos que menos comen los chicos, no sé, se llevan la lonchera y regresan con la fruta, pero comieron todo el resto. Entonces, de fruta ofrecer mínimo 3 porciones al día, ¿sí? Entonces, hablo de mínimo, es que si estamos, entre más carga de entrenamiento tenga, hay que aumentar el consumo de frutas. Entera o jugos. Entonces, acá viene un dilema. La mayoría, o sea, ofrecer varias porciones enteras. Pero cuando estamos hablando de una población con harta carga de entrenamiento, o sea, no, es que mi hijo hace 6 horas de entrenamiento y además de pronto tiene exceso de peso, un poquito de sobrepeso. Bueno, mejor le doy la fruta entera porque le da más saciedad y mejor no le doy tan frecuente jugos caseros, ¿cierto? Pero si tengo un niño con una composición corporal adecuada y que tiene un entrenamiento de 12-15 horas semanales, ¿por qué no le puedo dar un juguito de fruta al almuerzo, natural? Me va a ayudar con el aporte de energía, con el aporte de ciertos nutrientes y además me va a favorecer la hidratación porque es un chino que entrena por la mañana y por la tarde. ¿Listo? Entonces, mire que la nutrición no es de blancos y negros, es de colores, ¿sí? Y esos colores aplican es para el contexto. Los vegetales, las verduras, mínimo 2 porciones al día chiquitas, como el cuartico allá del plato. Yo siempre les digo plato colorido, ¿listo? Y aquí es importante favorecer la diversidad. Entonces, ay no, claro, pues que el niño solo come tomate.
no le gusta ninguna otra. Pues miremos cómo hacemos para que le empiecen a gustar un poquito más de opciones en los vegetales. Diferentes preparaciones, a veces vincularlos en la elaboración de las ensaladas, eso va rompiendo la aversión, sobre todo en los más chiquitos, ya en los grandes a veces toca otras estrategias. La negociación, la exposición visual y el ejemplo. Entonces, esto es muy importante para los más chiquiticos. Resulta que cuando el niño no ve nunca ciertas verduras y frutas, pues realmente no le van a gustar. Y si él no ve a sus papás comiendo frutas y verduras o al núcleo familiar comiendo frutas y verduras, probablemente no las vaya a comer. Entonces, muchas veces en los niños pequeños, así ellos no lo coman, el hecho que se estén exponiendo, se lo serví, nunca se lo come, no importa, no se rinda, sígaselo sirviendo, ¿sí? Y ve a su papá y a su mamá comiendo verduras en abundancia. Es un niño que cuando esté más grandecito, probablemente va a elegir comer esos alimentos. ¿Listo? Entonces, por eso no debemos rendirnos. Ay, como no, yo le ofrecí 3 veces y nunca no le gustó. No le vuelvo a ofrecer. Ay, doctora, ¿cómo hago para que el niño coma brócoli? ¿Cada cuánto comen brócoli en la casa? No, doctora, la verdad, no, ninguno come nunca. No, pues, la exposición repetida visual a un alimento es lo que hace que el niño empiece de pronto a pensar, ay, ¿a qué sabrá eso? ¿Cierto? Genera curiosidad. Entonces, en resumen, básicamente elegir más alimentos naturales, menos procesados, ahora que salió todo lo etiquetado nutricional. Entonces, ojalá no tener que leer etiquetas, porque mire que ahora los alimentos salen con sellos, ¿cierto? Exceso de sal, de azúcar, no sé qué, grasas saturadas. Y entonces ahora los papás, entonces, ay, busquemos los que no tienen sellos. Por resulta que la industria alimentaria va un paso adelante de nosotros y los que no tienen sellos, normalmente la industria alimentaria lo que ha hecho es meterle más potenciadores de sabor, edulcorantes que no son adecuados para los niños. Entonces, igual son alimentos que tenemos que tener como opción también porque pues estamos en este momento pues de nuestra desarrollo cultural, por decirlo de alguna manera, y son opciones. De hecho, no se llaman alimentos ahora según la nueva regulación, sino se llaman productos alimentarios. Imagínense ya cómo se los llaman, o sea, no son alimentos. Entonces, básicamente, pues eso es lo que les quería compartir. Acá de pronto yo misma voy a empezar como por darles dudas que a veces son como cotidianas y ya luego ustedes me preguntarán, ¿listo? Entonces, respecto a los tiempos de comida, ay, no, que 3 comidas, que 4 comidas, que 5 comidas, es que yo estoy confundida porque escuché, porque no sé qué. Realmente el número de comidas que ofrezcamos a los chicos va a depender mucho de su capacidad gástrica. Entonces, si es un niño que come porciones más grandes o más chiquitas, ¿cierto? También, entre más carga de entrenamiento tengan, es mayor gasto de energía. ¿Qué quiere decir? Mayor comida necesitan. Entonces, probablemente en 3 comidas no le podamos cubrir sus requerimientos de energía. Entonces, tenemos que tener 2 o 3 refrigerios. A veces yo tengo pacientes que tienen hasta 4 refrigerios, o sea, las 3 comidas principales y 4 refrigerios. ¿Por qué? Pues porque tienen un gasto energético muy alto y su día empieza a las 5 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Entonces tienen un día muy largo, pues les vamos a fraccionar y ofrecer comida suficiente para su día exigente y largo. Lácteos. Ay, no, es que esos son malos los lácteos, que mejor la leche de almendras, la de coco. Pero realmente, si el niño tolera los lácteos, hablamos de leche, queso o un yogur, ojalá que no tenga mucho azúcar, se lo podemos ofrecer. De hecho, es lo más saludable. O sea, ahora, montón de evidencia científica a favor de los lácteos. ¿Listo? De hecho, se ha asociado que cuando un papá reemplaza los lácteos por bebidas vegetales de almendra, si no hace como un complemento en la dieta para ofrecer lo que está dejando de comer el niño por quitar los lácteos, pueda tener deficiencias nutricionales, ¿listo? Porque básicamente eso no son leches, son bebidas vegetales y muchas de ellas resultan ser un agua con espesantes y otros aditivos, ¿listo? Si ya es un niño que tiene una intolerancia como tal a las proteínas de la leche o a la lactosa, pues obviamente ahí sí nos tocará buscar alternativas, pero adecuar la dieta para que no haya ninguna deficiencia. Azúcar, ya lo mencioné antes, ¿cuánto y cuándo? Pues entonces, ¿cuánto va a depender mucho de
del gasto de energía, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Un niño adolescente, 13, 14, 15 años, o sea, en pleno pico de crecimiento, que entrena 2 a 3 horas diarias, su requerimiento energético puede estar alrededor de las 3.000 para arriba calorías, ¿cierto? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que máximo el 5% de las calorías sean derivadas de azúcares como tal, digamos que la miel, el bocadillito, o sea, ese tipo de alimentos que tienen azúcar, no carbohidratos, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que más o menos estamos hablando que este chico como 45 gramos de azúcar al día, como máximo, ¿cierto? Entonces, eso es pensando en un cuánto. Entonces, eso hay que personalizarlo mucho, ¿cierto? Porque a veces no hay necesidad de llegar a todo eso, pero si mi niño tiene 15 años y está entrenando todos los santos días, yo pensaría que es útil sus entrenamientos, la hidratación no solamente con agua, sino con una bebida hidratante que le aporte algo de carbohidratos. Y una bebida de esas aporta 30 gramos de azúcar. O sea, mire que ahí en la sola bebida la tenemos. Pero ahí vamos con el cuándo. ¿Cuándo se lo está tomando? Ah, no, se lo está tomando mientras el carro está de aquí para allá sin descanso, ¿cierto? Un niño que tiene 3 horas de entrenamiento, hay que reponerle energía normalmente con carbohidratos simples o básicamente azúcares, ¿cierto? ¿Cuándo debemos limitar el azúcar? Pues no sé, en la jornada escolar donde el niño pasa 2, 3 horas sentado en clase, se mueve poquito, sale al descanso, ya a veces los descansos cada vez son más cortos, y entonces lleva la lonchera yogur con 15 gramos de azúcar, ponqué ramito con otros 15 gramos y aparte lleva de pronto una barrita de cereal saludable con otros 10 gramos, ¿sí? Entonces, en el contexto de más tiempo sentado, le estamos dando un montón de azúcar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ser críticos del cuándo. O mejor será que utilizamos, ay no, es que yo escuché que la stevia, que la esplenda, que todo sin azúcar. Realmente en los niños preescolar y escolar, los edulcorantes están totalmente contraindicados. Y en los niños ya en la adolescencia va a depender mucho del estado nutricional y de la estrategia dietaria, o sea, hay un objetivo específico para que tengan que utilizar alimentos o edulcorantes, ¿listo? Que son los famosos pues azúcares dietéticos que hay ahora. Realmente, si tengo un niño sano que practica su ejercicio con buenos hábitos de alimentación, yo preferiría que le ofrezcan, o sea, que si va a endulzar, no sé, algo, pues lo hagan con panela, con azúcar, con miel en pequeñas cantidades. ¿Por qué razón? Porque no se sabe el efecto de los edulcorantes en los niños, porque normalmente no se hacen estudios en niños, se hacen estudios en ratas y en adultos, ¿cierto? Esa es una razón. Segundo, porque en la edad pediátrica estamos educando nutricionalmente y la educación nutricional empieza en la boca, educando el paladar, ¿cierto? Educando el umbral que tenemos para el consumo de sal y azúcar. Entonces, normalmente los edulcorantes tienen un umbral de dulzor muy alto, ¿sí? Es decir, son muy dulces. Entonces, estamos educando ese paladar para que cada vez necesite más dulce para quedar bien. Entonces, normalmente cuando los niños tienden a usar muchas cosas dietéticas, que el yogur dietético, no sé qué, que comen una fruta y no les sabe a nada, ¿sí? Pues, ¿cómo? Si es que el potencial edulcorante de la stevia, de la esplenda, de todo eso es súper alto. Entonces, por educación nutricional y educación de ese paladar, pues mejor no, ¿listo? Pero hay que ver también el contexto específico. Las proteínas después de entrenar, o sea, es claro, y luego lo vamos a hablar en cada grupo etario, que la comida post-entrenamiento es súper importante. Los componentes que tenga van a determinar las adaptaciones físicas al ejercicio, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser un suplemento de proteína, ¿listo? El suplemento de proteína va a depender de las necesidades de este chico. Si yo veo que no se le cumplen con la comida de verdad, opto por un suplemento, ¿sí? Si yo veo que después de entrenar el niño queda sin hambre y no quiere recibir sólidos porque pasa mucho, pues de pronto ahí recurro a un suplemento que tenga pues alguna composición nutricional específica, dentro de ellas fuente de proteína.
Y el consumo de jugos de verduras, que también ahorita como entonces las cosas se masifican en el adulto que le interesaba mejorar su salud porque ya de pronto la ha perdido y entonces empiezan a aplicar eso a todo el núcleo familiar. Entonces, jugo de verduras se aplica para población pediátrica. Puede ser una opción cuando de pronto son malos para masticar las verduras, pues como para no decirlo y necesito de alguna manera darle todos esos compuestos bioactivos, vitaminas, minerales, y el chino se toma un juguito de esos de apio con banano, pepino, con, bueno, con verduras, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Ojalá no muy cercano a comidas que tengan aporte de, por ejemplo, de alimentos ricos en hierro, ¿cierto? No sé, el almuerzo, la carne, el desayuno, el huevo, o que tengan alimentos fuentes de calcio, el desayuno, la lechecita, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque normalmente esos jugos de vegetales van a tener una alta dosis de vegetales que van a reducir la absorción del calcio y el hierro específicamente, ¿sí? Entonces yo los pensaría más como, no sé, hablamos mucho del jugo de remolacha, que de hecho tiene evidencia científica como en el deporte. Ah, bueno, antes de entrenar, es su jugo de remolacha, pero no está asociado a otros nutrientes que de pronto pueda reducir su absorción. ¿Listo? Y por último, pues esta es la gráfica como de hidratación. Importante, la hidratación debe ser con agua, ¿listo? O sea, la base. Y ya dependiendo del volumen del entrenamiento semanal, uno es cuando piensa en, bueno, tantas veces a la semana ofrezco una bebida hidratante o solo en los partidos o nunca porque no hay necesidad, ¿listo? Más o menos en los niños entre 9 y 13 años, entre 1,9 y 2,1 litros de agua, de líquido. En los adolescentes 2 a 2,5 litros de líquido. No necesariamente todo es agua, pero sí el 50% de eso debe ser agua, es decir, por lo menos 1 litro de agua se tiene que estar tomando el chino, sí o sí. El resto puede estar aportado por frutas y verduras y por otras bebidas que ojalá no contengan azúcar, dependiendo del contexto, ya lo hablamos, ¿no? Y estas son algunas recomendaciones nutricionales o la posición de la Asociación Americana de Pediatría en niños deportistas. La alimentación habitual del niño deportista es igual a la de la población general, que fue todo lo que vimos. Ay, no, yo creí que me iban a decir algo diferente en esta charla porque mi hijo es deportista. Consumo de líquidos y energía durante la práctica depende del tipo de deporte, la intensidad y las condiciones medioambientales. Hay que mantener hidratación y asegurar disponibilidad de energía por medio de carbohidratos. La comida previa a la práctica deportiva debe ser a expensas de carbohidratos de absorción lenta, que eran los almidonados principalmente. El agua debe ser la principal fuente de hidratación, ¿sí? En condiciones muy especiales puede ser útil el consumo de bebidas isotónicas, que son los famosos bebidas hidratantes. La comida después de la práctica deportiva para la recuperación es súper importante, que no se las menciono acá porque ya después cada grupo poblacional lo hablaremos, y los suplementos no están recomendados en la edad pediátrica, salvo excepciones e individualización, ¿listo? Entonces, el otro día me llegó un paciente como de 11 años. No, doctora, es que el entrenador le mandó magnesio, creatina, omega 3, como 5 cosas. Y yo, ¿y será que el niño las necesita? Primero hay que mirar la alimentación. Si yo veo que la alimentación, que el niño se rehúsa a comer algo que es indispensable y que me toca recurrir a un suplemento, recurro al suplemento. Si veo que es un niño que entrena 6 horas diarias, probablemente con comida yo no le alcanzo a cubrir sus requerimientos, me toca ir a un suplemento, ¿cierto? Entonces hay que individualizar. Y cualquier restricción o manipulación de tarea debe ser controlada por un pediatra o una nutricionista. ¿Listo? Esto es súper importante, sobre todo con los niños que tienen que bajar un poquito de peso o que bajar un poquito el porcentaje de grasa, entonces se ponen a hacer la dieta de internet y después vienen problemillas. ¿Listo? Y listo, por aquí era lo que yo les iba a contar. Muchísimas gracias, Maritza, Me iba muchísimas extendiendo un gracias. poquito. Eh, yo creo que cada día como que uno refuerza esas cosas que muchas veces se le olvidan, ¿no? Ay, Le vas a espere pegar a que este alguien carro. está con el micrófono abierto, que alguien le va a pegar al carro, creo. Están en la calle todavía. Bueno, En no la sé, calle todavía. las preguntas, no sé Entonces, si tú ya eso de te iba pronto a hiciste un decir. filtro. Sí, entonces había una pregunta
¿Cuáles son los carbohidratos de buena calidad? Creo que esa la fuiste resolviendo, ¿o quieres ampliar algo? No, básicamente que pensemos como en los naturales, ¿cierto? Entonces siempre llévense el concepto de carbohidratos solitos, no carbograsas. Entonces, pensemos, entre una papa salada y una papa a la francesa, pues la papa salada que no es frita y que no tiene grasa, pues va a ser una mejor opción de carbohidrato que la papa a la francesa. No quiere No decir te que no dejan les podamos enseñar, te dar. estoy diciendo que vas pegado y le sigues andando como un burro. Ya, ¿verdad? Jesús Jacome, por favor. Listo. La papa no significa que nunca les podamos ofrecer papa a la francesa, pero no debe ser lo cotidiano. A veces nos encuentra en consulta niños que comen 4 veces a la semana papa a la francesa porque es que les gusta mucho. Yo sé que una función de los papás es consentir los niños, pero también hay muchas maneras de consentirlos también, enseñándoles hábitos, ¿sí? Entonces Chévere. siempre piénselos así, los que son solito carbohidrato, si tienen grasa, ya empieza de pronto un poquito del que tenemos. Bien, acá hay otra. Si es ideal cocinar con aceite de coco, creo que también ahí lo hablaste un poco de esa popularidad que ha crecido. No, es totalmente una moda y realmente es un alimento costoso que no merece estar en la canasta básica familiar, que no ofrece ningún beneficio, que si lo queremos tener para hacer, es que el pancake con aceite de coco queda más rico con de oliva. Bueno, cuando haga pancake, hágalo con el aceite de coco, pero no coma pancakes Ok, todos los días. ¿M? bueno, chéverísimo. Acá Karina también nos dice, ¿cuánto debe ser mínimo el consumo de verduras y frutas en el día en promedio para los niños? Me pregunto porque hay Eso. temporadas en las que no comen ninguna verdura y muy pocas frutas. Creo que también hablaste un poco de esos hábitos o esas recomendaciones para aumentar el consumo, ¿no? Sí, básicamente, como les dije, reforzar, o sea, mínimo 3 fruticas al día, ojalá enteras y pues dependiendo del gasto energético o la necesidad de cada niño, hasta incluso podemos meter juguitos naturales, ¿cierto? Chévere. Ojalá sin dulce el juguito. Y las verduras, ojalá al menos en 2 comidas, una porción chiquita. Y lo que les decía, lo que más funciona es la exposición repetida, es decir, yo quiero que a mi hijo le guste el brócoli, pues tendré que empezar en la semana a hacer 2 veces brócoli, invitarlo a que lo pruebe, si no le gustó que lo escupa, que lo huela, que empiece por lavarlo y organizarlo en la nevera. Este tipo de cosas los acercan mucho Buenísimo. y hacen que pierdan la aversión, porque la aversión a las frutas y las verduras muchas veces, la mayoría, tiene que ver con aspectos sensoriales. Entonces, al niño que no le gustan o que es selectivo con sus alimentos, tiende a ser un niño que no le gusta untarse de la pintura, que guacale coger la masa de yo no sé qué. Entonces, mire que no solamente es un tema alimentario, sino también de la parte de desarrollo motriz, lo llamaría, Sí, sensorial, sí, sí, sí. sensorial, Bien, eso. bien, chévere. Y hay otra pregunta que hicieron ahí al final. ¿Gatorade sí o no para niño de 11 años con 8 horas de deporte a la semana? Nosotros entrenamos 8 horas a la semana. ¿Qué dirías de los Gatorades? Creo que es una pregunta común que representa a muchos. Pues yo diría que no habría necesidad, excepto, por ejemplo, en partidos donde sabemos que el niño es pues la figura del partido y juega los 2, 3 tiempos de juego, entonces ahí sí de pronto utilizo la bebida deportiva. Si es un clima caluroso, o sea, si vamos a ir a participar en otra ciudad que sea más caluroso, sí o sí tiene que ir bebida deportiva. Pero creería que aquí en Bogotá 8 horas semanales con la sal que encontramos en los alimentos, más una buena hidratación durante el día y durante la práctica deportiva puede ser suficiente. Una señal de pronto que puede llamar la atención es que veamos que el niño toma mucha agua y como que no se le calma la sed. O sea, que uno lo ve y que, oye, pero estás tomando mucha agua. Sí, mami, pero mire que no me quita la sed. Quiere decir que le está haciendo falta reposición de electrolitos. Entonces ahí uno lo que haría es de pronto de los 4 entrenamientos, 2 de los más intensos o uno de los intensos más un partido, le ofrezco bebida hidratante y en los otros, y agua, y en los otros solo agua. Ok, buenísimo. Y la Ahora que yo, última para cerrar, Pediasure líquido de vez en cuando, una buena opción, mala opción, ¿qué dirías? ya.
Pues eso lo vamos a abordar más adelante cuando en las charlas En los ya grupos de edades. de bebidas de recuperación y ese tipo de cosas, vamos a ver lo Chévere. del Pediasure. Y por aquí yo vi una que me parecía interesante, comer banano antes de los partidos o entrenamientos es bueno, y pasta, Ay, se me pasó. Bien. claro que es bueno, sí, si ustedes van pensando en lo que yo les leí rápidamente, entonces, que antes de los entrenamientos el principal nutriente debe ser el carbohidrato, ¿cierto? Hablamos que el carbohidrato debe ser de los primeritos, ¿cierto? De absorción más lenta antes de los entrenamientos o antes del partido. Entonces, un banano, una pasta, arroz, un sándwich con un pan que no tenga mucha grasa, avena, pueden ser alternativas excelentes antes del partido. Todo según tolerancia o lo que esté acostumbrado también el niño. Chévere. Bueno, Maritza, pues muchísimas gracias de nuevo. A todos los papás, gracias por conectarse. Quiero decirles que esta no será la última sesión. Vamos a tener unos seguimientos ya por grupos de edades, los más pequeñitos, algunas recomendaciones, los más grandes, otras recomendaciones. Entonces, estén pendientes también de, de las siguientes sesiones que tendremos con Maritza y también pues obviamente les enviaremos un poco los servicios que podemos también profundizar y personalizar con Maritza. Entonces estén pendientes de sus correos, muchísimas gracias por conectarse y Maritza de nuevo a ti, muchísimas gracias. Ahí la gente está poniendo gracias, excelente charla. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y familia Sierra, seguimos avanzando un paso a la vez hacia la cima y a seguir aportando a la vida de los niños. Bueno, feliz noche para todos. Sí, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, buena noche.